Hola, hola a todos. Los saludo muy contenta aquí desde Better Media con una súper invitada que tenemos el día de hoy, que literalmente tiene la cabeza en las estrellas, pero los pies muy firmes aquí en la tierra. Pilar Archila, de Cúcuta y Bucaramanga para el mundo y el espacio. Gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes. Pilar, eres psicóloga y doctora en neurociencia y ahora eres la curadora de los secretos de la estación espacial. Bienvenida, estamos súper contentos de tenerte aquí con nosotros. Gracias, el placer es mío. Muy contenta de estar con ustedes. Bueno, Pilar, para empezar de forma sencilla, yo quiero que nos cuentes cómo termina una psicóloga colombiana analizando los datos relacionados con las investigaciones que van al espacio y las publicaciones de estas investigaciones. Bueno, esto fue en el año 2016, cuando estaba todavía trabajando en el centro médico, y en esa época la forma en que funciona el sistema académico es que aplicas para becas para poder apoyar tus proyectos, y estaba con un contrato con la universidad de 4 años, y en esa época seguía aplicando para becas y nada que salía es difícil, es bastante competitivo, es difícil de obtener becas, y ya estaba como al final de mi contrato. Entonces ese contrato acabó y yo decidí, pues, voy a buscar trabajo. Y encontré, llegué afortunadamente a la NASA, a la Estación Espacial. Cuando entré también fue un poco como distinto para mí, como esto no es el ambiente en el que yo estaba antes, es bastante distinto, es más administrativo. Aquí es mucho más administrativo que donde estaba antes, que era más académico. Pero poco a poco me fui dando cuenta que todas las personas con las que yo trabajaba tenían también experiencia en ciencia, pero en distintas áreas, biología, física. Había otra persona que venía también del campo de la neurociencia, y Claro. poco a poco me fui dando cuenta, esto tiene mucho sentido, esto tiene mucho sentido porque la estación es un laboratorio multidisciplinario y necesitamos personas con experiencia, con experticia en varias áreas. Entonces yo trabajo con un equipo, todas las personas que están en parte de la estación tienen backgrounds, tienen experiencias académicas muy diversas, o sea, es un grupo bastante diverso. Hay ingenieros, hay científicos, hay personas con diseñadores de gráficos, hay de todo, hay de todo. Entonces, comunicaciones, y eso es lo que hace, yo creo que a la estación un lugar bastante interesante y bueno para trabajar, nos ayuda mucho a crecer, porque aprendemos mucho el uno del otro, no estamos todos solamente enfatizados en nuestra área, sino nos obliga Claro. a expandir nuestros horizontes. Wow, qué chévere eso que nos cuentas. Me imagino cómo debe ser ese convivir de todos también aportando desde sus áreas todo para las investigaciones. Ujú. Bueno, Pilar, a veces vemos en las películas y todo parece muy divertido porque flotan, pero el cuerpo sabemos que no está diseñado para esto. Tú que sabes tanto del cerebro y del desarrollo, ¿qué es lo más loco que le pasa al cerebro de un astronauta cuando sale de la Tierra? ¿Qué se siente distinto pensar, sentir emociones allá arriba? Bueno, en los astronautas de la Estación Espacial Internacional hemos ya observado cambios estructurales en el cerebro. Bueno, los primeros cambios son más de presión intracraneal, de todos los fluidos del cuerpo que suben hacia la cabeza, eso pone presión en el cerebro, lo empujan hacia el cráneo, afecta el nervio óptico, también afecta la presión, obviamente, del cerebro afecta las estructuras del cerebro, donde algunas estructuras se comprimen. Y últimamente se ha hablado mucho de los problemas con los ventrículos que se expanden en el cerebro. Entonces, eso es algo que se está monitoreando con los astronautas, especialmente que si van y se quedan por mucho tiempo, de 9, 10 meses. Es algo que hay que tener mucho cuidado, un riesgo muy alto con personas que estén interesadas en ir a Marte, con cualquier astronauta que esté entrenando para ir a Marte. Claro. Otros cambios fisiológicos que se ven, o sea, en la masa muscular, la densidad ósea, cambios de todo, o sea, hay cambios hasta en la altura. La columna vertebral se expande en el espacio, entonces los astronautas pueden crecer hasta 2,5 pulgadas, no, 2,5 Wow. centímetros. Me parece increíble cómo en realidad uno no piensa en eso. Los astronautas cuando ya están sin gravedad en el espacio
su columna vertebral se estira y pueden lograr hasta crecer un par de centímetros más. Exacto. Y hay otros cambios, como te decía, cambios en el cerebro, en la visión, la masa muscular decae, los huesos, la densidad ósea también decae. Hay cantidad, el corazón también se afecta, hay tanto la genética cambia y se continúan haciendo estudios, pero el resumen así como general es que el cuerpo humano en realidad no está hecho para el espacio, ese es un riesgo que toman los astronautas y lo que se puede hacer es tomar medidas preventivas, tener un buen físico, estar lo más preparados posibles para ir al espacio y poder sobrevivir ese ambiente drástico, duro del espacio. Pero es la mejor prevención, es tener un buen cuerpo físico. No sé si te has dado cuenta de los astronautas que van, por ejemplo, Christina Koch, ahorita que está en la Artemis, ella se ve que es bien fuerte, o sea, muscular, Sí, total, llena de ganas para estar en el espacio. total. No, entonces me pregunto, o sea, podríamos decir o hacer la analogía de que los astronautas cuando regresan prácticamente envejecen un poquito más, o sea, envejecieron más rápido en el tiempo en el que estuvieron en el espacio. Eso es algo que se dice y se está estudiando. Precisamente hay estudios que tratan de aprovechar este envejecimiento rápido que ocurre en el espacio para o probabilidad de enfermedades en el espacio. Entonces hay estudios que están aprovechando ese envejecimiento rápido, ese desarrollo de problemas, de enfermedades rápidas para poder utilizar ese momento como esa ventana y estudiar a fondo los problemas en el cuerpo humano, ¿no? Y poder utilizar esos resultados con la gente que está aquí en la Tierra. Como vamos a estudiar el cáncer, es más probable que el cáncer ocurra en el espacio. Vamos a ver qué pasa en el cuerpo humano cuando está expuesto a ese tipo de ambiente Wow. y ver cómo solucionaríamos eso cuando regresan a la Tierra. Y obviamente todo esto que estamos aprendiendo en el espacio con los astronautas es para desarrollar nuevas medicinas, nuevos tratamientos, medidas de prevención. Mira, qué interesante esto. Muy poco he escuchado en realidad hablar de eso. Y ahorita que estabas hablando acerca de como que las probabilidades de que los astronautas pudieran, no sé, llegar a tener alguna bacteria que consiguieran en el espacio, me imagino que entonces cuando aterrizan y vuelven aquí a la Tierra, entran en un periodo de cuarentena. El periodo de cuarentena es generalmente antes de ir al Ah, espacio, para no traer nuevos virus, para mantenerse ellos mismos saludables. Ya cuando entran a la Tierra, en el regreso tienen un tiempo de adaptación, pero y generalmente lo que pasa es que lo seguimos estudiando por muchos meses después o hasta años. Si hay estudios que quieren retomar, ver ese proceso de recuperación después del ambiente de estar en el espacio, el vuelo espacial, los siguen estudiando después de meses y años. wow. Y entonces acá yo tenía otra pregunta para hacerte. ¿Las naves espaciales están diseñadas o tienen algún truco para que el cuerpo humano de pronto no se le olvide la gravedad, pueda de pronto estar más llevadero ese tiempo que están en el espacio? Me encanta tu pregunta. Primero que todo, la forma en como lo hacemos ahorita es microgravedad. El riesgo está ahí, los astronautas asumen el riesgo, van a estar en microgravedad, van a estar expuestos. En la Estación Espacial Internacional, como Artemis como en la estación, están protegidos de micrometeoritos, micrometeoritos, están protegidos de la radiación, eh, pero hasta cierto punto hay cosas de las que no se pueden proteger, como el aislamiento de la Tierra, el confinamiento y la microgravedad, o sea, van a estar expuestos en sí, ya, o sea, ya se sabe que van a estar expuestos. Sin embargo, hay un truco que podría tratarse en el futuro, todavía no se ha hecho, pero se podría hacer en el futuro ¿Cuál? si hay Cuéntame. dinero. El truco sería crear gravedad artificial con humanos. Eso ya existe, la Wow. gravedad artificial existe y se hace en la Estación Espacial Internacional, se utiliza con animales, experimentos con animales roedores. Y lo hace mucho Japón, lo hace mucho la Agencia Espacial de JAXA, que es la de Japón. Ellos tienen un módulo que es solamente para experimentar con roedores en gravedad artificial y tienen publicaciones y hablan de esto abiertamente.
Entonces Y sería un estos truco para estudios, utilizar con los humanos. wow, pero estos experimentos entiendo que los hacen aquí en la Tierra o se los llevan al espacio. No, es de los roedores es en el espacio. Wow, Sí, rodent imagínate, research. Sí, qué chévere, increíble. No ujú. te, la verdad, me sorprendes mucho con esta información. Me alegro. Algo nuevo. Totalmente, totalmente. No, yo sé que en realidad vamos a aprender mucho de ti en esta entrevista, totalmente. Aquí entonces me gustaría ondear entonces yéndonos a la neurociencia. Quisiera saber cómo se entrena la mente de los astronautas para ese aislamiento y para, yo creo que eso debe ser impresionante, irse alejando, ir viendo la Tierra, volverse una pequeña canica a lo lejos. Bueno, la forma de entrenar el cerebro, eh, pensándolo como un músculo, ¿no? Cuando entrenas un músculo, los bíceps, los bíceps, los tríceps, cuando entrenas los músculos, haces ejercicio de pesas, ¿no? La forma en que entrenamos el cerebro es aprendiendo cosas nuevas, Claro, instrumentos, lenguajes, movimientos. Los astronautas están acostumbrados a aprender cosas nuevas constantemente durante todas sus vidas, durante toda su vida. Eh, sí, Eso es un entrenamiento que es como lo único que podemos hacer como para llevar un cerebro fuerte al cerebro. No hay nada estructural que podamos cambiar. La forma en que cambia el cerebro estructuralmente es a través de ese entrenamiento de aprender cosas nuevas a través de muchos años. Lo que en realidad podemos, lo que nosotros hacemos, o lo que se hace en la NASA para prevenir algo, proteger a los astronautas, es simplemente ver qué pasa, cómo está el cerebro antes del viaje espacial y después del viaje espacial. Y comparar qué se afectó, qué tanto, después de qué tanto tiempo. Pueden que hayan cambios más severos después de un viaje al espacio después de 3 meses comparado a un viaje al espacio de 10 meses, de 10 días, como el de Artemis. Puede que no se vean cambios muy severos o muy drásticos en la tripulación de Artemis, por ejemplo, porque ellos solamente van 10 días. Pero los otros astronautas que ya han ido a la estación sí se han visto cambios amplios, ¿como cuáles? como el de los ventrículos del cerebro se expanden. El cerebro tiene presión y todos los fluidos del cuerpo suben hacia la cabeza, entonces eso pone presión en el cerebro. Se comprimen algunas partes de la estructura del cerebro y como te decía, los ventrículos se expanden, eso crea un problema serio y hay que tener cuidado. Ya tuvimos hace poco una emergencia con un astronauta en la tripulación número 11, entonces ese tipo de cosas son serias y hay que pensarlas con mucho cuidado antes de enviar a alguien a Marte. Wow, claro, me imagino. Y este tipo de emergencias, por ejemplo, me salta una duda en esta conversada y es, ¿qué pasa cuando estas emergencias surgen en la nave? ¿Tienen algún médico, algún robot, algún, no sé, paso a paso para abordar este tipo de emergencias médicas? Ok, te comento que esa emergencia que ocurrió con la tripulación número 11 fue la primera emergencia en 25 años. Wow. Afortunadamente no ha pasado mucho, pero cuando ocurren cosas, ellos están entrenados para ayudarse el uno al otro. Ok, También tienen eh, equipos que los ayudan de pronto a obtener, a hacerse como digamos un ultrasonido el uno al otro. Entre ellos mismos utilizar sonidos. Uno es el médico del otro cuando están en el espacio. Cada astronauta tiene un médico personalizado aquí en la Tierra con el que hablan directamente cuando están en el espacio. ok. Pero sí, como vimos en la tripulación 11, una emergencia seria como la que ocurrió donde el astronauta no podía hablar, lo mejor que pudieron decidir fue traerlo de nuevo a la Tierra, porque eso puede indicar un problema cerebral. Claro. Wow, o sea, aparte de todo lo que seguramente les toca aprender, les toca incluso aprender un poco de medicina también para irse al espacio. Los astronautas son las personas más calificadas que te puedas imaginar en el mundo. Son científicos, son médicos, son ingenieros, ellos mismos participan en los estudios de otros científicos, son personas admirables. Totalmente, totalmente, de verdad que sí. Bueno, Pilar, tú que trabajas
con agencias de todo el mundo, NASA, los europeos, los japoneses. Eres como una directora de la gran base de datos de lo que aprendemos de allá arriba. Si la Estación Espacial Internacional fuera un colegio y tú entregas el boletín de notas, ¿cuál es el experimento o el descubrimiento reciente que más te ha volado la cabeza? Uy, Dios, ok, esta se me olvidó. Am, Descubrimiento reciente. Ok, me gusta, no es tanto descubrimientos, sino investigaciones nuevas que están yendo a la estación. Me También. gusta mucho lo de los órganos en chip. Se ha hablado de esto ya en los últimos 2, 3 años, bastantico, de los órganos que se están desarrollando en como una memoria USB y se llevó al Artemis. Es una investigación que se llevó al Artemis también. Pero se hacen para investigar, es como un clon del astronauta, de cada astronauta. Los astronautas dan sus células madre y en ese chip se ponen las células y se crea un tejido de médula ósea y se expone a la radiación. Y lo que están haciendo es ver si ese tejido, ver cómo ese tejido responde a la radiación y se puede utilizar en el futuro para ver cómo el tejido responde a tratamientos como contra el cáncer. Entonces, en vez de exponer a una persona a un tratamiento que de pronto no sabes si la persona va a responder bien o no a ese tratamiento, lo pruebas en el clon, lo pruebas en el avatar, que se llama la investigación en Artemis. Pruebas Wow, ese me tratamiento ha gustado el nombre también. sí, y lo han hecho o lo están haciendo también en la estación. Ver cómo responden esas células al tratamiento antes de exponer al astronauta, que es algo que, como persona que mi mamá tuvo cáncer, me Sí. hubiera beneficiado mucho, nos hubiéramos beneficiado mucho de saber cómo va a responder mi mamá precisamente esta persona, de una manera personalizada cómo va a responder esta persona a este tratamiento, porque el cáncer es muy distinto en muchas personas, hay muchos tipos de cáncer y Sí. todas las personas responden distinto a distintos tratamientos, entonces hay mucha variabilidad en todos lados. Entonces tener esa medicina personalizada donde ves cómo reaccionarían mis células a este tratamiento, o sea, sería un avance científico absolutamente fenomenal. No, pues de verdad que eso sí que es el descubrimiento que nos puede volar la cabeza. Eso nos puede Imagínate volar la cabeza. una entrega de notas, o sea, wow, Medicina personalizada, allá es donde debemos ir. totalmente, eso veo. Bueno, y aunque por ahora no evalúas directamente Artemis, tú ves pasar toda la ciencia de la EEI. ¿Qué lecciones de la estación son las que permiten que hoy podamos soñar con ir a la Luna o a Marte? Las Las investigaciones con plantas, biología vegetal, son muy interesantes en el sentido de que hacen que la gente piense, hey, nos podemos independizar la, si podemos crecer plantas y podemos hacer que esas plantas nos den frutos, como los chili peppers que salieron en la estación hace poco, más, ya unos cuantos años, pero ellos han sembrado lechuga, chili peppers, otro tipo de cosas. Y esos mismos alimentos, los astronautas los han comido. Es como, Los han así como la consumido. película de Martian. No sé cómo le dicen en español de Martian. Pero ese es el tipo de cosa que lo pone a uno a pensar, wow, si pueden sembrar sus propios cultivos y pueden comerse sus propios cultivos y salen bien, la comida es sana y es fresca, eso es el tipo de investigación que te hace pensar y decir, hay la probabilidad de que nos adaptemos o sea, si llevamos comida y no tiene que estar un cohete reabasteciendo con comida o con cargo, o Claro, sea, simplemente los astronautas se independizan y crean su colonia en Marte. Y como obviamente en Wally, muy parecido a la película de Wally. Wall-E, ustedes como, no, la película, ¿te has visto la película de Martian? ¿Cómo le dicen allá en español? ¿Cuál será la de Martian? La La de verdad, The esa no. Martian es la de Matt Damon, que él se queda estancado, se queda atrapado en Marte y le toca sembrar papas. Oh, ya sé cuál es. Pero no, no recuerdo el nombre en español en este momento, pero también viene a mi cabeza la película Wall-E, que a pesar de ser caricatura, ellos en una gran nave logran tener todo un mundo, un ecosistema
de plantación, de consumo de lo que plantan, de alimentos, de incluso restaurantes hasta llegan a tener. O sea, podríamos empezar a soñar con eso. Sí, o sea, está ahí. Hay gente que está, ese es el sueño de ellos. Mejor dicho, gran sueño. Bueno, me encanta. Listo, entonces tengo la siguiente pregunta. Tú eres parte de una generación de colombianas brillantes en la NASA, también como lo es Diana Trujillo. Para los jóvenes que nos ven hoy en Bucaramanga, Bogotá o cualquier parte y sienten que la NASA es algo completamente inalcanzable, ¿cuál fue ese clic en tu vida que te hizo darte cuenta de que tú también podías estar ahí? Bueno, yo he vivido en Houston muchos años. Conocí la NASA desde que llegué en el año 2000. Entonces, la NASA nunca se ha visto, pues desde que llegué nunca, no lo he visto como algo muy lejano. Como hay gente que trabaja ahí, es un lugar, aquí a Houston le decimos Space City, ciudad del espacio. Cantidad de gente en la ciudad de Houston trabaja para Johnson Space Center o en otros centros más pequeños de la NASA. Entonces no lo vi como inalcanzable, simplemente es un lugar donde es una base militar donde la gente va y trabaja y hay edificios, así como Ecopetrol, como, como trabaja en Ecopetrol. Y cuando llegué a Johnson Space Center yo veía muchas similitudes, como ingeniería, las oficinas y la gente hace esto aquí tiene otra cosa acá, o sea, es simplemente un lugar donde la gente va a trabajar y el trabajo es muy en equipo. Es importante entender eso, que toda la NASA es equipo. Eh, Claro. pero sí, o sea, es algo que, como, al igual que todas las personas que están trabajando ahí, yo puedo ser parte de ese equipo. O Y hay sea, mucha humanizar diversidad, como el te decía, mucha territorio. diversidad. Claro, entender pues que en realidad, por lo que veo, es algo viable. O sea, si la persona que se lo proponga puede llegar, no es algo tan lejano como solemos creer. Sí, especialmente, bueno, la forma en que yo lo veo, yo tuve mi situación, mis circunstancias familiares por las cuales me trajeron a Estados Unidos en el año 2000. Para trabajar en la NASA toca ser eh, no residente, ciudadano de Estados Unidos. Ok, Pero lo que yo pienso y lo que creo que la gente debe saber es que uno no deben pensar que toca trabajar en la NASA para salir adelante. O sea, hay muchas oportunidades, muchos lugares, muchas formas de hacer investigación espacial fuera de la NASA. Especialmente ahora las nuevas metas de comercialización del espacio, donde se está abriendo el comercio. No va a ser solamente la NASA como un monopolio, ellos manejan todo, ¿no? Entonces, la idea es poder abrir el comercio, compañías de Europa, compañías de Latinoamérica, compañías de África, cualquier persona, compañías interesadas en invertir en este comercio del espacio, van a poder integrarse a este mundo, no tiene que ser a través de la NASA. lo máximo. Me encanta eso que me cuentas y me respondes. Sé que va a ser inspiración para muchos. Ujú. Eso Bueno, espero. total. Y para terminar, vamos a hacer una corta dinámica. No sé si has visto esta que se llama ping pong. Lo- Vamos a ver cómo nos va. No, no la he visto. Yo te hago ping, tú me dices pong. Y yo te hago una pregunta, pues te hago dos preguntas y tú me dices cuál eliges. Ok, listo. Entonces vamos a hacer un ping pong espacial. Ok. Entonces, ¿Interestelar o Star Wars? Interestelar. Un libro que te llevarías a Marte. Ikigai es uno de los libros más recientes que he leído, que es de autores latinos, no estoy equivocada, pero entendiendo la filosofía japonesa, en cómo vivir la vida felizmente. Súper, me encanta. ¿Qué comida colombiana crees que extrañarías más en el espacio? Arepas, obvio, arepas de queso, Total, de acuerdo. El espacio es, completa la frase. para todos, es para todos. Me encanta, me encanta. Pilar, gracias por haber aceptado esta entrevista con nosotros aquí en Better Media. Estamos muy felices de haberte tenido y de contarle al resto del mundo acerca de todo lo que tú nos contaste hoy. Ok, gracias por la invitación. Que estés muy bien. Muchísimas gracias. Bye.